te bendiga, que tengas un buen día. Es un gusto y es un placer volver a saludarte a través de nuestro tiempo con Dios. Y seguimos estudiando el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 1 del 16 al 34, cuyo título es Una nueva doctrina de autoridad. Cuando escuchamos la palabra doctrina, inmediatamente se nos viene a nuestra mente reglas, imposición, y nos incomodamos, porque realmente no hemos entendido que esta palabra no tiene que ver con imposición, que aunque hay reglas, se pueden llevar, que hay enseñanzas que se pueden cumplir, sino más bien trata de una relación con aquel que desea lo mejor para nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida con propósito. La doctrina de Jesús es una doctrina de autoridad. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, esta doctrina consiste en cambiar los corazones de manera radical para que demos testimonio con un antes y con un después. Y quien recibe esta doctrina de autoridad por parte de Jesús, entonces nosotros también, con una vida cambiada, podamos nosotros también transmitir ese poder y muchas más personas puedan ser cambiadas radicalmente. Bueno, vemos aquí que mi Señor Jesucristo, después de bautizarse, fue llevado al desierto, dice la palabra, y estuvo 40 días donde Él fue tentado. Él venció la tentación y fue fortalecido por ángeles. Y después de esto, Jesús inicia su ministerio con poder y autoridad, y desde sus inicios Él buscó a discípulos para llamarlos, instruirlos y equiparlos. Y vemos aquí en el primer versículo, dice, vio a Pedro y vio a Andrés, su hermano, que echaban redes en el mar porque eran pescadores de hombres. La palabra del Señor hace hincapié que eran pescadores, eran simples pescadores, sencillos pero trabajadores. No tenían preparación. Pero esta gran invitación que Jesús les estaba haciendo, les estaba diciendo que Él los estaba escogiendo, no por lo que ellos eran, sino por lo que Jesús podía hacer a través de sus vidas. Una de las características de los pescadores es que son persistentes. Seguramente la necesidad los impulsa a trabajar. Poseen una paciencia increíble porque pueden estar horas en su barca y esperando pues que el pez llegue a la red. Trabajan en equipo, tienen fe y aunque no vean a los peces saben en dónde encontrarlos y son pacientes. Y mi Señor Jesús cuando vio a Pedro y a Andrés, Jesús les hizo la invitación, venid en pos de mí. Les estaba haciendo una gran invitación de ser pescador de hombres. Esta es la misma invitación que Jesús nos hace, vengan en pos de mí. Esto quiere decir que Él va adelante enseñando cómo y de qué manera se hacen las cosas. Y de eso se trata el cristianismo, de seguir a Jesús y su doctrina de autoridad, una doctrina de amor que cambia corazones. Y el Señor les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Les haré, esto quiere decir que hay un proceso de inicio. Él en esa escuela que llamó a sus discípulos y en 3 años y medio, pues ellos estuvieron viendo paso a paso cómo el maestro iba delante de ellos y cómo hacía las cosas. Jesús les enseñaría cómo ganar almas, cómo rescatar a aquellos que necesitan un cambio. Jesús es el mejor pescador de la historia. Como dice ese canto que a mí me gusta mucho, el pescador. Tú, dice, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Entonces el Señor anda buscando esas almas porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora la invitación es para nosotros. Primero escogió a 4, luego fueron 12, luego 100, luego 1000, luego millares y ahora nos toca a nosotros. En este tiempo necesitamos preparar nuestra red y si esa red necesita ser remendada, pues pongámonos manos a la obra y tiremos esa red porque las almas están listas, hay almas que ganar. Y en los siguientes versículos vamos a ver cómo esa doctrina de autoridad de Jesucristo pues empieza a hacer cosas grandes y sobrenaturales. El versículo 21 y 22 dice que Jesús enseña en una sinagoga. Entraron en Capernaum en los días de reposo y Él les enseñaba en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué la comparación? ¿Por qué Jesús y por qué los escribas? ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Por qué Jesús enseñaba con autoridad? Esto quiere decir que los escribas era como que repetían y repetían y repetían, pero no hacían. Y la diferencia de Jesús es que Él enseñaba con autoridad. Jesús sabía lo que hacía, Jesús sabía lo que hablaba, Él sabía que el mensaje era divino.
No eran repeticiones, no eran letanías lo que Jesús hablaba. Él sabía lo que les estaba enseñando. Y ya vimos cómo Jesús se sujetó al Padre, fue obediente. En el bautismo fue obediente cuando fue llevado al desierto y fue tentado, mas sin embargo, Él tuvo victoria. No podemos hablar con autoridad si no estamos bajo autoridad. Y veremos más adelante en los siguientes versículos, en lo que resta del libro de Marcos, la autoridad con que Jesús hacía las cosas y cómo las hacía. Entonces vamos a ver en la siguiente cómo Dios liberó a un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 23 y 24 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? No estaba hablando el hombre, estaban hablando los espíritus inmundos que poseían a este hombre. Y si te das cuenta, él estaba en la sinagoga, pero no se había manifestado hasta que Jesús y su poder y su deidad se hizo presente. Es como que ellos reaccionaron. ¿Y qué dijeron? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Este espíritu inmundo reconoce a Jesús y su autoridad y le dijo: sé quién eres, el Santo de Dios. El mismo demonio testificaba quién era Jesús. Jesús le reprendió y le dijo: cállate y sal de él. Jesús no se puso a conversar, no le hizo pregunta de dónde vienes, desde cuánto tiempo estás ahí y en el nombre de esto. No, el Señor Jesucristo simplemente dio la palabra porque la palabra de él tenía poder y tenía autoridad. De tal manera que las personas que estaban en ese lugar se decían entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? O sea, era la doctrina de la autoridad de Jesús, donde todo se sujeta y aún los demonios obedecen, y su fama se difundió por todo alrededor de Galilea. Y vemos otro caso, la sanidad de la suegra de Pedro. Dice que al salir de la sinagoga, en el versículo 29 y 31, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Pedro estaba casado, tenía suegra. No se dice el nombre de la esposa o si realmente ella estaba ahí, pero seguramente era casado, porque dice que llegaron y la suegra de Pedro estaba acostada y estaba enferma con fiebre. Y enseguida, dice, le hablaron de ella. Seguramente era una mujer tan servicial y tan activa, que inmediatamente cuando vieron a Jesús y vieron lo que Jesús había hecho con el espíritu inmundo que salió de aquel hombre, pues inmediatamente le hablaron de esta mujer. Entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Te fijas? Aquí mi Señor Jesucristo simplemente hizo estos actos. Él se acerca, toma la mano, la levanta y esta mujer completamente queda sanada. Y no sabemos lo que pasó con el hombre que le fue sacado el espíritu inmundo, pero sí sabemos lo que pasó con esta mujer. Dice la Biblia que inmediatamente sirvió a Jesús, y esto denota una grande gratitud. Me imagino que esta mujer se sentía mal, extremadamente se sentía mal. Pero al ver ella cómo inmediatamente ella fue sanada, pues inmediatamente empezó a servir a Jesús. ¿Cuántas veces nos demoramos nosotros en servir a Jesús? ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho con nosotros? ¿Cuántas veces le decimos: Señor, si tú haces esto, yo te voy a servir? Y muchas veces condicionamos el servicio esperando que Dios conteste algo para poder yo servirle. Creo, y en una vez lo escuché y lo voy a decir, que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Entonces esta mujer mostró su agradecimiento, porque pagarle a Jesús no vamos a poder nunca, pero podemos servirle toda la vida como una muestra de gratitud. Y Jesús seguía sanando, dice la palabra del Señor. Llegó la noche, la gente se agolpó en la ciudad y muchas personas de diferentes enfermedades eran sanadas. Entonces era lo que Jesús estaba demostrando, su poder y su autoridad, esa doctrina de poder que cambia las vidas y que sana también a las personas. ¿Qué te parece si le damos gracias a Dios y le decimos: Señor, gracias por todo lo que has hecho en nosotros? Gracias, Padre Celestial, porque te has mostrado compasivo, bondadoso. Tu poder y autoridad ha hecho cambios en mi vida. Señor, pagarte no puedo, pero servirte sí. Así que aquí está mi vida, Señor, para tu entero servicio. Y gracias, Señor, por estar con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia Cristiana Visión Nueva, Culiacán y La Palma te bendicen. Que tengas un día bien bendecido. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda,
que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.